Mi nombre es Rosemar Mosquera y en esta oportunidad estaré hablándoles acerca de la leucemia mieloblástica. Pero antes de ello, de manera general, quiero comentarles lo que se define o conoce como leucemia. Y esta no es más que la proliferación sin control de células anormales que penetran o infiltran la médula ósea, impidiendo el desarrollo o la producción de las restantes células normales, que entonces se diseminan e invaden la sangre y el resto de los órganos. Antes de mencionar la fisiopatología, es importante que recordemos las condiciones fisiológicas de lo que es el sistema sanguíneo y linfático. Tenemos la médula ósea, que es la parte blanda del interior de ciertos huesos, y de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, nos dice que está formada por células productoras de sangre, células adiposas y lo que es tejido de soporte. Dentro de lo que son estas células productoras de sangre vamos a encontrar lo que denominamos células madres sanguíneas, las cuales van a producir nuevas células sanguíneas que se conviertan entonces o en linfocitos como glóbulos blancos o en otras células productoras de sangre de tipo celular mieloide. Estas células sanguíneas vamos a tener glóbulos blancos, vamos a tener plaquetas y vamos a encontrarnos entonces glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos van a ser transportadores de oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los tejidos, devolviendo entonces el dióxido de carbono que va a ser eliminado. Las plaquetas son fragmentos celulares que se producen por un cierto tipo de célula denominada megacariocitos, que son importantes en el proceso de coagulación. Vamos a encontrar glóbulos blancos indispensables para combatir lo que son las infecciones, y que vamos a encontrar varios tipos de estos: los granulocitos, monocitos y linfocitos. Dentro de los granulocitos vamos a tener células que contienen gránulos, que a su vez están provistos de enzimas y otras sustancias capaces de destruir gérmenes. Ahí tenemos neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los monocitos, que después de circular por el torrente sanguíneo entran a lo que son los tejidos del cuerpo y se convierten en macrófagos, que ayudan a los linfocitos a reconocer los gérmenes y entonces producen anticuerpos para combatirlos. Y no menos importante, tenemos los linfocitos, que ellos son glóbulos blancos maduros, las principales células que forman el tejido linfático, y que es una parte importante entonces del sistema inmunitario. Ahí vamos a encontrar lo que son las células B y las células T. Ahora bien, entonces, una vez estudiado o refrescado a grosso modo lo que es el sistema celular o estas células, vamos a hablar de qué pasa cuando esto no funciona así. En el caso de la leucemia, inicia cuando estas células sanguíneas cambian y proliferan sin control, lo que ocasiona problemas en el desarrollo normal celular, denominado mutación adquirida, lo que refiere el daño genético a nivel de estas células. Cuando estas no se desarrollan según lo esperado, entonces se acumulan células inmaduras, a las que se denominan mieloblastos. Este acúmulo de mieloblastos entonces va a reducir la cantidad de células sanguíneas sanas, entendidas como glóbulos rojos y plaquetas. Por esto es la razón de que en los pacientes con leucemia entonces van a padecer o encontrar anemia por los pocos glóbulos rojos, infecciones o riesgo de padecerlas por la insuficiencia en cuanto a neutrófilos maduros, y van a tener hematomas o riesgo a sangrado mejor dicho, por el bajo recuento plaquetario. La leucemia entonces se va a clasificar de acuerdo a dos tipos bien establecidos: las mieloblásticas y las linfocíticas. Si hablamos de las linfocíticas, entonces vamos a hablar de una alteración o proliferación a nivel de la línea de los linfoblastos. Pero en el caso de la mieloblástica, entonces es un cáncer producido en lo que es las células de línea mieloide, y que proliferan de forma anormal, como se los acabo de comentar, y que al acumularse entonces interfieren en la producción de glóbulos rojos normales a nivel de la médula ósea. Hablamos que esta clasificación de leucemia mieloblástica tiene unos subtipos, y de acuerdo a la Asociación
Nacional Americana del Cáncer, entonces hablamos que se va a dividir en 8 subtipos, basado dependiendo de las células leucémicas y del grado de madurez que está presente, desde M0, con células mieloblásticas mínimamente diferenciadas, hasta M7, donde hay un estado megacariocítico, y esto quiere decir que estas células mieloblásticas tienen apariencia o características de plaquetas en desarrollo. Esto me va a permitir determinar, como ya se los comenté, el estadio o la condición de esta patología. Y es por esto que tocamos, o es el momento de abordar lo que sería el factor de riesgo, los signos y síntomas y cómo la diagnosticamos. El factor de riesgo, el primero de ellos, hablamos de la edad, es más propenso a que la padezcan adultos mayores, aunque se presentan en todas las edades. Exposición a agentes tóxicos como el contacto prolongado a productos químicos y el consumo de tabaco, trastornos genéticos por las mutaciones genéticas a nivel celular y tratamientos previos para otros tipos de cáncer, como en cuanto a lo que se refiere a radioterapia, quimioterapia, que le generan entonces a nuestro paciente el mayor riesgo de padecer leucemia. Trastornos de médula ósea en cuanto se refiere a mieloproliferativos, trastornos mieloproliferativos, donde con el paso del tiempo puedan ser vulnerables a desarrollar leucemia. ¿Cómo se diagnostican entonces lo que son cómo se diagnostica entonces lo que es la leucemia? Vamos a hablar que realizamos análisis de sangre por el recuento de glóbulos blancos y entonces me va a permitir al estudio microscópico observar el efecto anormal de estas células. La biopsia y aspiración de médula ósea, las pruebas moleculares y genéticas a través de la citogenética y citoquímica. Las citogenéticas entonces me permiten examinar la carga cromosómica celular y la citoquímica es el subtipo exacto de la leucemia. Recordemos entonces que la genética molecular nos permite no solamente identificar las alteraciones, sino poder determinar cuándo incrementar o disminuir los ciclos de quimioterapia y cuándo es oportuno o no el trasplante de las médulas óseas. Es importante entonces que abordemos hasta este momento los signos y síntomas, que no es más que el reflejo de todo lo que fisiológicamente se encuentra alterado. Hablamos que vamos a tener en estos pacientes fatigas y debilidad, palidez, moretones que se forman con facilidad, es decir, hematomas en el cuerpo. Vamos a tener sangrados que no se detienen, pérdida de peso, fiebre, debilidad, dificultad para respirar, infecciones frecuentes, ganglios linfáticos inflamados, encías inflamadas o con presencia de gengiborragia, dolor de cabeza, visión borrosa, son uno de los síntomas y signos que vamos a encontrar en estos pacientes que cursan con dicha patología. En concordancia con lo que he narrado, les muestro un esquema o ejemplo de caso con una paciente que padece leucemia megaloblástica y se trata entonces de paciente femenina de 54 años de edad, quien refiere inicio de la enfermedad el día 5 de abril del 2021, caracterizada por presentar entonces astenia. Ella evoluciona hasta impedir entonces cumplir actividades de esfuerzos moderados. Una semana posterior a ello, entonces aparecen o se asocian alzas térmicas predominadas o cuantificadas en 39 y 40 grados centígrados. Posterior a su consulta con facultativo y tras los hallazgos de laboratorio que se realizó nuestra paciente, entonces acude a este centro hospitalario para iniciar su ciclo de quimioterapia. De acuerdo a este caso en específico, entonces esta paciente está diagnosticada con una leucemia megaloblástica aguda en clasificación M4, una pancitopenia, es decir, que tiene una disminución de más de las dos, disminuido al menos 2 de las 3 líneas celulares,
por tanto tiene una anemia normocítica neumocrómica, tiene una leucopenia severa con neutropenia severa febril, trombocitopenia severa, tiene infección de piel y partes blandas asociada a venopunciones anteriores a su ingreso al centro hospitalario y tiene hipertensión arterial que para el momento está controlada porque la paciente es medicada al respecto. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, En cuanto a los diagnósticos de enfermería, entonces vamos a encontrar protección ineficaz, anemia, deterioro de la integridad cutánea, fatiga, disconfort y en estos pacientes oncológicos, pues entonces duelo anticipado. Y es por ello que quiero centrarme en la teoría de Callista-Roisch, que habla de la adaptación. Recordemos entonces que los pacientes oncológicos pasan por un proceso adaptativo en diferentes aspectos, incluyendo estilos de vida, apariencia corporal, hábitos nuevos, incluyen entonces el impacto de un proceso de quimioterapia donde el tratamiento le va a generar secuelas emocionales y físicas y el paciente necesita estar preparado para adaptarse a todos estos tipos de cambios y poder ser resiliente ante esta situación o diagnóstico médico, ¿no? Aquí les dejo un ejemplo entonces de un plan de atención en enfermería idealizado para este ejemplo en particular, donde desarrollo el diagnóstico médico del diagnóstico de enfermero de protección ineficaz relacionado a un proceso fisiopatológico evidenciado por un estado de inmunosupresión, debilidad y fatiga. El NOT que entonces abordé aquí son los conocimientos de los procesos terapéuticos, entendido entonces como ese grado de comprensión que es transmitido al paciente sobre los procedimientos requeridos por él dentro de un régimen terapéutico en específico. Las actividades que vamos a abordar aquí es el manejo de la quimioterapia, la protección a nuestro paciente contra las infecciones y la enseñanza de los procedimientos, aspirando entonces mantener a nuestros pacientes en conocimientos sustanciales de acuerdo a todos sus procedimientos terapéuticos y poder llevarlo a conocimientos extensos respecto a este mismo ítem. Si hablamos entonces de la farmacoterapia, de forma general para poder comenzar, vamos a abordar una hidratación parenteral al 0,9% requerida para lo que es el aporte de sodio, un omeprazol de 40 miligramos en polvo liofilizado como un protector gástrico al inhibir lo que es la secreción de ácido en lo que es el estómago, la metoclopramida de 10 miligramos y el acetaminofén de 650 como un tratamiento sintomático de las náuseas y la fiebre. En pacientes por lo regular sin antecedentes hipertensivos, hay una regla terapéutica con enalapril carvedilol para el tratamiento preventivo de lo que es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En este caso de la paciente hipertensa, ella es controlada con losartán de 50, amlodipina y bisoprolol. El alginato de sodio y el cloruro de potasio para las alteraciones hidroelectrolíticas. Recordemos que estos pacientes también, aparte de una farmacoterapia estándar para el tratamiento de sintomatología, infecciones y demás, también tienen fármacos propios de su quimioterapia y en este caso les hablaré del etopósido y el aracé. El primero de 450 miligramos y el aracé de 400. Ambos son antineoplásicos. El etopósido inhibe la síntesis del ADN y el aracé afecta a las células durante la fase S del ciclo celular, entendida esta como el proceso en el que se sintetiza la copia de todo el material genético de cada célula. Hasta aquí es importante conocer las bases teóricas para poder dominar una buena atención en enfermería de nuestros pacientes, y en este caso con diagnósticos médicos de leucemia mieloblástica,
pero no sin antes terminar mi defensa o exposición recordándoles que si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia. Entonces, si aliviar se te hace difícil, consuela, y si no puedes consolar, acompaña.